Yo con mi traje de piel de náufrago, tú con tu vestido de piel de imán, yo flotando en tu luz descalzo, tú con tus zapatos que siempre se van, yo a punto de morir ahogado, sé que tú no me salvarás, yo con arena en los ojos llorando, y tu mirada de espuma de Después de lo que ha hecho Antonio, a ver quién hace aquí cualquier cosa, ¿no? Y con todos los amigos. Buenas noches y gracias, Antonio, por invitarme a estar aquí contigo esta noche. Voy a ser muy breve porque Antonio es quien tiene que contarnos su largo trabajo y el esfuerzo que le ha supuesto este trabajo. Vengo no como amigo de Antonio, sino como me gustaría, como investigador desde el mundo de la investigación y de la academia, valorando el trabajo que ha hecho el profesor Gómez. La mayor parte de los trabajos que yo conozco sobre el cante minero hablan de estilos, las formas de interpretarlo y de su origen e inserción dentro de los diferentes palos o ramas que generaron el flamenco. Pero son escasas las referencias a su razón de ser. En las letras de la minera, un elemento esencial es el barreno y los desastres que provocaba con su inesperada explosión. Era la amenaza cotidiana de todos los que vivían y trabajaban en la sierra. Una amenaza aceptada en silencio por las duras condiciones laborales, pero no con resignación. La mala calidad de los explosivos, de las mechas y detonantes fue motivo de protestas y de duras huelgas. Y casi la única forma de contarlo y denunciarlo y que nos quede testimonio de aquello era mediante el cante. Eso sí, con el arte y la poesía que solo los andaluces que vinieron a trabajar aquí pues sabían hacerlo. Los barrenos desaparecieron hace tiempo. Y ya no se escucha el rumbío que decía Pencho Cross. Pero en la Sierra Minera nos ha surgido un barreno mucho más gordo, el desastre y la bahía del pueblo de Portmán. Desde hace unos años se está produciendo un movimiento de investigación y difusión de la historia de las cosas de Murcia, despojándolas de ese envoltorio romántico o paternalista propio de otras épocas. Y uno de esos trabajos es el que nos ocupa esta noche. Con la misma resignación que se acepta el uso y las consecuencias del barreno que los políticos mencionaban con la letra pequeña, se ha venido hablando desde hace muchos, quizás demasiados años, y sobre todo en momentos oportunos como elecciones o visitas de personas de cierta relevancia, del asunto de Portmán. Esos asuntos lejanos a los lugares donde se gestiona la política suelen ser tratados así. Se habla de eso que con suerte se ha convertido en un expediente y que se remite a los asesores y a los expertos comunicadores que trabajan en los centros políticos para que redacten los discursos que deben ser leídos cuando sea preciso. Para los habitantes de Murcia, la capital de la región, así como para muchos otros murcianos, la bahía de Portmán resulta una gran desconocida, así como la mayor parte de su geografía y de su historia. Allí en Murcia solo unos pocos la conocen, las conocemos a fondo,
cayendo la mayoría en el referente anglófono, identificando el topónimo Portmán con el distintivo de una empresa. Pero cuando se trata de la cercanía, como los que vivís aquí, de lo inmediato y cotidiano, la cosa cambia. Cuando el paisaje de la vida es la visión del desastre, cuyo proceso de degradación continúa a pesar del freno oficial que supuso el cierre de la actividad minera en el lavadero. Cuando las casas del pueblo se van cerrando por falta de expectativas y desesperanza de promesas y compromisos no cumplidos, entonces se hace falta Antonio. Para comprender el trabajo realizado por el profesor Antonio Gómez son necesarias varias claves: su vinculación personal con Portmán, su inquietud por las cosas de su entorno y su origen andaluz, que es, yo creo, el que le ha dado ese toque poético al trabajo. La historia y su narración resulta fácil cuando se dispone de datos, lo que puede ser el caso de Portmán durante la época romana. Sin embargo, los tiempos posteriores, la época de los árabes, la Reconquista, hasta la época de los reyes católicos, hay un vacío ahí documental que es muy difícil de llenar. Sin embargo, el trabajo de Antonio Gómez lo ha cumplido con bastante brillantez. Esta es la parte amable, la parte bonita del Portmán, de cómo eran las playas y los teatros y los balnearios. Y eso está estupendamente contado. Lo duro y lo comprometido es la elaboración de la crónica del desastre. Desde sus inicios hasta los tiempos actuales, puesto que si esto se hiciese desde fuera quedaría en lo que se entiende como agua de borrajas, sería un trabajo que quedaría anulado por un autor que no fuera del lugar. Sin embargo, cuando se hace desde dentro, cuando se ha tenido el testimonio de las labores mineras en la misma familia, cuando se vive con pasión todo lo referente al lugar donde se pasa la cotidianidad de los días, el riesgo de contar ciertas cosas es fuerte. Puede ser reconocido y felicitado por unos, pero con toda seguridad resultará incómodo para otros, sobre todo cuando en unas decenas de páginas se deja constancia de la lucha de los lugareños, las promesas de los políticos y sobre todo la carencia de futuro para los jóvenes. En el libro quedan de manifiesto las diferentes facetas del autor: profesor, fotógrafo, documentalista y otras, anteponiendo ante todo su compromiso con su tierra, sin ocultar ni disfrazar ninguno de los episodios del proceso. Mis últimas palabras son para agradecer por un lado y estimular por otro a la Fundación del Cante de las Minas y al Ayuntamiento por la inclusión de contenidos culturales ajenos al mundo del flamenco, como es asumir la edición de este trabajo dentro del festival. El haberlo hecho dentro de ese marco supone una garantía de difusión y al mismo tiempo una línea de compromiso científico que debe potenciarse. Por ello doy mi entusiasmada felicitación al autor y mi enhorabuena al Festival del Cante de las Minas y al Ayuntamiento de la Unión. Muchas gracias. Bueno, pues llegó el padre de la criatura después de muchísimo tiempo. En primer lugar, lo que sí quiero dar es gracias a Antonio, gracias a Antonio Muñoz, a Pedro Javier, a Chiqui, porque ha sido todo un lujo el haber contado con vuestra experiencia profesional. Vosotros lo habéis visto aquí esta tarde. Esto jamás se había hecho, esto está absolutamente programado. Creo que ha sido muy bonito, esas imágenes de Portmán con ese toque magnífico de ese bordón minero, haciendo homenaje a nuestra hermosa bahía que la tenemos ahí a escasos 8 kilómetros, ¿no? Gracias, guitarrista flamenco, gracias, creativo diseñador, que lo tenemos allí con la cámara, no para de trabajar, que ambos tenéis un denominador común: artistas con diferentes instrumentos, magníficamente fusionados y acompasados para la ocasión. Gracias. Señor Zielinski, amigo mío, gracias. Y gracias por tus hermosas palabras una vez más. Y me dejo llevar por ellas. Y por eso pensé en ti para abrir la obra que hoy damos a luz. Eres un gran conocedor de nuestra tierra minera, de Portmán y sus gentes, por lo que contribuyes a engrandecer
aún más el trabajo que presentamos y que de forma magistral bordas en el prólogo. Quiero hacer mención también a don Manuel Cerrejón. Gracias por haberte tenido aquí y haber disfrutado esos aproximadamente 30 minutos y hablarnos del gran monstruo del flamenco. Allá por 1961, cuando Juanito Valderrama viene aquí, yo tenía 3 meses. Soy adoptivo de este pueblo minero, soy de tierra andaluza y hoy disfruto y quiero muchísimo a la Unión y por eso pues yo te doy las gracias. Pero a pesar de que en aquellos años, como bien has comentado, eran años de dictadura, yo sí quiero hacer mención a un alcalde entonces, en ese año, don Esteban Bernal Velasco, que también tuvo su protagonismo, no solo como creador e impulsor del festival, sino también como defensor de lo que estaba sucediendo por aquel entonces con el tema del libro que hoy nos ocupa, la Bahía de Portmán. Y qué poco pudo hacer sino quejarse como regidor por el desastre que se estaba cometiendo, sin que sus reivindicaciones fueran atendidas. Por lo tanto, don Manuel, tuvimos un regidor en ese año, impulsor del festival, que veía como realmente la Bahía de Portmán, que hoy es nuestro tema, reivindicaba algo que con el paso del tiempo pues colmó con muchos millones de estériles. Buenas tardes, amigos y amigas del flamenco. Ahora comienzo, esto tiene que ser diferente, queridos hermanos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por vuestra asistencia, esperada ya hace algún tiempo, pues lo que hoy vamos a presentar tiene también su propia historia de más de un año, y hoy por fin es ya una realidad. Los únicos obstáculos en estos 26 años han sido para la Bahía de Portmán, al contrario de lo que sucedió un 5 de agosto de 2015, cuando el libro le fue presentado al alcalde de la Unión y presidente ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas. Las puertas para este proyecto quedaron abiertas. Es, por tanto, que vaya mi gratitud a don Pedro López Milán, presidente ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas y alcalde de la Unión. Gracias, presidente, gracias, alcalde, gracias, Pedro, por la confianza y apuesta por el mismo desde el primer día y por la ilusión que tanto más que yo pusiste en él. Quiero agradecer a mi familia, a mi suegra, a mi mujer, a mis hijos Adriana y Pablo, y esto también es novedad, a mi Max. ¿Sabéis todos quién es? Sí, mi perro. Porque tiempo que no les dediqué a ellos se invertía, forma parte de la familia, en lo que hoy tengo en mis manos. Gracias por su paciencia, gracias por su ayuda y entusiasmo puesto en valor que hoy es ya una realidad. A todos los amigos, compañeros y navegantes en red, que me habéis ilusionado y con vuestros agradecimientos participabais sin daros cuenta del nacimiento de una nueva criatura. Y basta ya de agradecimientos, que por cierto sois merecedores de ellos, y vayamos al libro, que para eso hemos venido, a presentar mi libro. ¿Por qué y cuándo he de escribir? Mi motivación, me dije, lo que se escribe perdura en el tiempo. Lo que se transmite vía oral sufre lagunas conforme avanza el mismo y se desvirtúa al pasar de unos a otros, alejándonos de lo que fue y, por tanto, de la realidad. El desconocimiento puede llevar a que nos quieran ocultar la verdad o hacernos partícipes de la mentira. Y era momento, siempre lo fue, pero como nunca llegaba o llega, había que buscar el cuándo. Siempre el tema me interesó y busqué un número señalado en las celebraciones, no en esta ocasión, pero sí que era un aniversario o cumpleaños sin celebración. Habían transcurrido 5 lustros desde aquel atención lavadero, corten vertidos. Eso era el año pasado. Hoy cumplimos un año más y me dije, ¿por qué no contarlo? Y di a luz en la red a una parte de lo que hoy en papel se presenta, alentado por mis lectores, que aquí estoy viendo a muchos de ellos, y los cuales me decían que esto merecía publicarse, que también tienen su página y su protagonismo en el libro, con aquello que expresaron en su momento, y queriendo detener en uno de ellos que dijo así: enhorabuena, Antonio, bajo el tono, por el trabajo realizado. Ojalá todos tuviéramos la capacidad de plasmar en papel la experiencia vivida, aquellos maravillosos años, maravillosos,
no por buenos, sino por excitantes, y más aún cuando los has vivido al pie del cañón. Me gustaría conocer tu trabajo en profundidad y reitero, enhorabuena por el rigor y el cariño que se nota que le pones. Un abrazo. Esta persona, como muchos, no han podido ver regenerada la bahía de Portmán y tenía mucha ilusión de estar aquí esta tarde. Me estoy refiriendo a Juan Balanza Garrido. Y esas palmas también las comparto con él. De hecho, era mi ilusión nombrarlo. A esta parte la titulé 25 aniversario de la bahía de Portmán, con un subtitular muy en acorde a la forma de escribir y al contenido del mismo. Así nació el cuento de nunca acabar o el cuento de nunca empezar. Por todo lo que lleva de demora este proceso. Y hay cuentos que empiezan al revés. Y me dije, ¿por qué no introducir con brevedad lo que fue el esplendor de la bahía desde sus orígenes? Y así nació la historia. En el libro en ningún momento se ha pretendido arremeter contra ninguna persona o institución pública o privada, y menos aún contra ningún regidor local, autonómico o nacional, puesto que doy fe de la buena voluntad de todos los que se vieron implicados en la llamada regeneración. Pero tampoco hay una alabanza a los mismos, puesto que por unas u otras circunstancias expuestas en él no se ha consumado hasta la fecha. De cualquier modo, ante los hechos cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Aunque los hechos son los que son y por mucho que querramos cambiar la historia, esta es la que fue y es. Hoy está muy de moda la pugna, la lucha por los éxitos personales y grupales. Lo que está por venir, a ver si por fin llega, es éxito de todos. Y lo digo con mayúsculas, éxito de todos. El libro está tratado con rigurosidad y lo que pretende es no olvidar nuestra historia en su contexto más amplio, no lo que interesa a cada cual, aunque en el momento que uno se atreve a escribir no está exento de valoraciones. Forma parte del hermoso riesgo a que te expones cuando escribes. Este es uno de los grandes motivos que me impulsó a contar, narrar lo sucedido en todo este tiempo, para que los más jóvenes y los menos jóvenes lo conocieran de cerca y no olvidaran. Estos últimos no olvidan, y mucho menos cuando se les marcharon amigos, familiares y conocidos, que lucharon por ver la recuperación de ese preciado entrante de mar o saliente actualmente que conocemos como Bahía de Portmán. ¿Qué encontramos en el libro? El libro se terminó de escribir el 16 de mayo de 2015, hace un año aproximadamente, para conmemorar el 25 aniversario, una semana antes de las elecciones locales. Y puesto que parte se difundió en la red, creí la conveniencia de tomarme una semana de reflexión para no causar molestia alguna en las urnas. El tiempo pasó y la noticia llegó tras las elecciones y en tiempo de festival. El libro se editará en el próximo festival. Y eso trajo consigo la actualización del mismo hasta la fecha, añadiéndose un capítulo de noticias y actuaciones que fueron sucediéndose y que encontraréis al final con el nombre de Sucedió al cierre. El libro tiene su prólogo y su epílogo, como todo cuento tradicional, figuradamente hablando. Aunque la moraleja tendrá que ser el lector quien la extraiga. Dios me libre de manifestarme ahora, ya lo hago en el epílogo. El prólogo es magistral, corriendo a cargo del gran amigo y escritor, fotógrafo Manuel Muñoz Zeliski, que conociéndome bastante bien, año 1994, dice no cortarse un pelo de ese tipo soy yo, que conoció concretamente en esa exposición. El libro comienza con la mirada del huerto del Paturro a la bahía sin contemplarse esta. Es el Portum Magnus, que nos hará retroceder en el tiempo y avanzar en el mismo hasta la última década del siglo XX, pasando por la Edad Media, los ataques berberiscos, la defensa de la zona, con levantamientos de planos e ilustraciones del siglo XVIII y XIX, que nos van a mostrar la actividad de la bahía con el esplendor de la minería, a la vez de haber sido testigo de la batalla cantonal acontecida entre 1873 y 1874.
A partir de aquí, esplendor y decadencia, construcciones de la batería de costa y nuevas propuestas para el resurgimiento de la industria minera. Surge el cielo a cielo abierto. Ha nacido Roberto, ha nacido el desastre medioambiental. Que el corte de Los Chorros el 30 de marzo de 1990 y el cierre de la multinacional Peñarroya un año más tarde da por concluida la historia. Y vuelta al libro, porque este libro no tiene, bueno, algún error encontraréis, pero si dais cuenta, este libro tiene dos portadas, que ahora explicaré por qué. No es un error, está hecho así a propósito, forma parte del entramado, forma parte de la historia del 25 aniversario. Bien, y vuelta al libro, el 25 aniversario, donde se resume toda una sucesión de proyectos para recuperar o regenerar lo que durante 33 años se colmatara no accidentalmente: directrices, sarcófagos, sellado, convenio para la regeneración, metales a Asia y la pugna de Acciona con Marco Ciomar recientemente. Todo este proceso último con hechos que fueron sucediéndose durante esta etapa y en la que se habló del resurgimiento de Portmán y de la comarca como la gallina de los huevos de oro. Quizá podemos decir que es una propuesta arriesgada por el tema y el conocimiento que de este se tiene o se conserva, y por las diferencias en cuanto a colores han suscitado en su desarrollo y las formas de actuación ante el mismo. No es malo abrir los ojos, no solo para ver cómo está la bahía, sino para conocer cómo era y cómo ha llegado a ese estado, y las actuaciones que se han seguido hasta la actualidad para su recuperación. Por lo tanto, la protagonista del libro es la bahía de Portmán y los hechos que tienen como referente a la misma, convirtiéndose en algunos momentos como guía para afianzar el conocimiento del propio lugar geográfico y poblacional. Por tanto, si no encuentran lo que estaba buscando, es que el autor no pensó en eso. Se le escapó o simplemente no lo consideró necesario. Cada cual escribe lo que cree, en eso está la variedad, el gusto o el disgusto. He buscado la sencillez en la redacción, sin prescindir de obligados tecnicismos, para lo cual se incluye al final un vocabulario de la historia y del 25 aniversario que pueda ayudar a su lectura. La tipografía también es cambiante. La letra de máquina de escribir es protagonista del pasado, protagonista de la historia. Es un libro en donde se combina el texto con la imagen. Estas últimas lo refuerzan. No es un álbum fotográfico, aunque la cantidad de las mismas, incluyendo artículos de prensa y otros recursos añadidos, facilita su lectura, conocimiento y entretenimiento. Un libro también debe entretener. Historia y 25 aniversario se complementan, es un todo, pero también se enfrentan por lo que fue y por lo que actualmente es. Por este motivo tiene dos posiciones lectoras, enfrentándose el pasado al presente sin solucionar aún. Es un libro que puedes empezar a leerlo por donde quieras, bien por la historia, bien por el aniversario, aunque lo aconsejable es que sigamos la cronología de hechos y empecemos por la historia. Si no conocemos la historia, poco podremos contrastarlo con los hechos que sucedieron en el futuro y magnificar la grandeza y belleza del enclave geográfico del pasado. El índice también es diferente. Bastará echar un ojo al mismo para ver cómo da entrada a cada uno de los aspectos a tratar. Los pies de foto no son meros indicadores de lo que representa la imagen. Es también excusa para ampliar la información. He diseñado tanto el interior como las portadas y he pensado en este formato cuadrado de tapas duras para hacer más manejable y atrayente. No olvidemos la información interior sobre Portmán, sobre la bahía de Portmán. Podríamos escribir obras extensísimas, pero eso jamás me interesó. Pensé en los lectores y creí ajustar la información con una lectura fácil y con pequeños detalles que os harán conocer más y en poco tiempo nuestra hermosa bahía. Es mi deseo, nuestro deseo, el de la Fundación Cante de las Minas y el mío propio, que sea de vuestro agrado y que no sirva para decorar un espacio más de vuestros magníficos hogares, sino que lo disfrutéis. No sé si la unión es cantaora o flamenca o cantaora. No vayamos a enfrentarnos como se enfrentó la historia al 25 aniversario. Hagamos honor al nombre de esta hermosa tierra adoptiva a la que queremos. Pero lo que no me cabe la menor duda es que es tierra de mucho sufrimiento, de gente laboriosa, como sus abejas que nos presentan en su emblema. De mucho saber y mucho arte, arte cantado, tocado, repentizado, pintado, esculpido,
fotografiado y, como no, escrito. Buenas tardes, amigos y amigas todos. Salud al cante de las minas para venideras ediciones. Y no dejen de leer el libro, que a partir de ahora ya puede ser adquirido, y que la regeneración nos acompañe con la luz más grande del más grande galardón que ofrece esta tierra, la lámpara minera. A todos, muchas gracias.